y hablaba sobre presiones, sobre denuncias. Fueron varios los que reclamaron saber de qué se hablaba, entre ellos Pablo Mieres y también la diputada del Partido Nacional, Graciela Bianchi, a quien recibimos esta mañana. Buenos días, Graciela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Dale. Bueno, pediste que las autoridades del INED concurran en forma urgente a la Comisión de Educación y Cultura para que expliquen qué fue lo que sucedió. Pero vamos a, antes de escucharte, a recordar lo que nos decía la presidenta del INED, Alex Mazzei. Estoy muy sorprendida con todo este movimiento porque realmente el director ejecutivo presentó su renuncia hace más de 2 meses. Me sorprende también que hace referencia a que los principales problemas están vinculados con el diseño institucional. El diseño institucional está previsto por ley desde el año 2008, la ley es de 2008, y es la que establece cómo se gobierna y administra el instituto. Y quien tiene la responsabilidad y la competencia de funcionamiento del instituto, de definir las líneas de trabajo, los planes de estudio, en acuerdo con los técnicos, por cierto, es la comisión directiva. Y tiene una integración plural y yo te diría multidimensional. Cuando uno habla de presiones políticas y nombra circunstancias que dañan la imagen institucional, debería ser tan riguroso como en las investigaciones para decir de qué caso se trata. Yo personalmente no he recibido nunca presión política de ningún lado y me consta que en el instituto tampoco lo hemos recibido. Digo que sí, que había buen relacionamiento, pero bueno, hay actitudes y actitudes a veces que dificultan o que facilitan. Escuchábamos a Alex Mazzei y cuando se conoció la renuncia de Palamidesi, Graciela, publicaste en Twitter, era el punto final de la posibilidad de recuperar la educación pública bajo el gobierno del Frente Amplio. Sí, exactamente. Tenemos acá un especialista en literatura, pero Unamuno era el que decía, yo no soy autorreferencial, hablo de mí porque era la que más conozco, ¿verdad? Es la que tengo más a mano, decía. Es la que tengo más a mano, bueno. Nosotros lo primero que cuestionamos fue la ley de educación, desde dentro del gobierno. Y uno de los problemas era el diseño institucional que se establecía en esa ley al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Porque nosotros tenemos muchas maneras de evaluación, muchas maneras de evaluar, muchos institutos. Yo no soy especialista en evaluación, soy especialista en gestión. Por eso el tema de los diseños institucionales para mí son un objetivo fundamental en la educación. ¿Qué pasa? Si nosotros creamos un Instituto Nacional de Evaluación que está integrado por personas directamente vinculadas por su designación o por su actuación en los últimos años de los gobiernos, los 3 gobiernos del Frente Amplio, vinculados al sistema que va a ser evaluado, bueno, yo les diría que no es bueno. Claro, el evaluado elige el evaluador. Exacto. Miren, yo a la profesora Alex Mazzei le tengo un afecto personal, eso es independiente, pero Alex Mazzei era la directora de Educación Secundaria a partir del año 2005, cuando yo era prosecretaria general. Hicimos la reformulación 2008, que es 2006, que es el plan que se supone es un refrito de cosas que se hicieron ahí de apuro, entre personas que no éramos especializadas, todos los que estábamos, los consejeros menos todavía, porque yo por lo menos la parte jurídica podía asesorar. Bueno, desde el comienzo del Instituto Nacional de Evaluación, Alex Mazzei es la directora. Sí. Entonces, yo le tengo un profundo respeto como persona, pero es un problema, esto es el Estado. Entonces, si tenemos un solo Instituto Nacional de Evaluación que se supone que es autónomo, porque es un servicio descentralizado dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, es como el máximo grado de autonomía que se logró. Tendría que ser totalmente autónomo. Ahora, pero no un servicio descentralizado. Y son los mismos, perdóname que termino con esto. El Consejo Directivo está integrado por personas que trabajan en la ANEP, que forman parte de los cuadros, se supone que técnicos de la ANEP, y son los que dan las órdenes. En el caso de Palamidesi, que es director técnico, responde a un llamado internacional. Claro. Ahí habría un poco más de autonomía en este caso. Independencia. El primer director técnico que perdimos fue el doctor Ravela. Una autoridad en materia. La persona, para mí, modestamente, que más sabe de evaluación en el Uruguay, uruguayo, ¿no? Porque yo con Palamidesi no lo comparo, son excelentes los dos, pero digo, uruguayo que conoce y trabaja en la evaluación, que es una cosa absolutamente delicadísima de estudiar, porque es difícil dentro de la educación la evaluación, es una especialización incluso que se logra internacionalmente.
Bueno, al doctor Ravela lo perdimos enseguida, porque también parecidos. Yo cuando salió Palamidesi, que lo conozco obviamente por haberlo leído, porque es un consultor internacional, dije, bueno, tenemos una ventaja, es argentino, no está vinculado con los temas políticos uruguayos en forma directa, va a durar un poco más. Y efectivamente, duró los 3 años que fue el llamado. Ahora, nosotros tenemos testimonios reales de que la presión sobre Palamidesi se ejerció varias veces. Los jerarcas no lo reconocen, por lo menos públicamente no admiten la presión. Nosotros, bueno, no, obvio. ¿Ustedes cómo le tienen, entonces? Y bueno, yo les puedo decir, desde la Comisión de Educación y Cultura citamos al Instituto Nacional de Evaluación cuando Ravela renunció. Y pedimos, por favor, que no se ejercieran las mismas presiones, que no hubiera problemas de... Bueno, se nos negó que hubiera habido en aquel momento, pero no, es medio casualidad que Ravela además haya dicho cosas no iguales, pero similares. ¿Presiones para maquillar los números, la situación? Bueno, ¿a qué se refieren esas presiones concretamente? Yo cuando me gusta ser profesional en todo, y yo no digo que se maquillen, yo digo que los técnicos leemos las mismas cifras de distintas maneras según nuestra especialización. Cuando yo le pregunté el otro día a Palamidesi, en esta boca es mía, él decía, le pregunté por edulcorar, si se edulcoraban las cifras. Él dijo que en realidad no le constaba, pero sí que se leía una parte del informe que era la que más le servía a quienes tenían que interpretarlo. Bueno, él tomó el ejemplo y me pareció brillante, como es él, el ejemplo de las declaraciones del profesor Neto, del presidente del CODICEN, que llega al 13%. ¿Por qué llega al 13%? Que es un disparate. Sería para que renunciaran todos, desde la ministra de Educación y Cultura para abajo, todo el mundo, como yo se lo pedí a Mujica en el 2011 cuando fue a hablar conmigo a mi casa. A Mujica era el presidente. El tema es que lo que no se tiene en cuenta ahí, y Palamidesi lo dice claramente, lo que pasa es que hay que ser técnico y poder explicarlo. Yo aprendo de esa gente, que no se tiene en cuenta la tasa de rezago. ¿Qué es la tasa de rezago? Los chiquilines que debieran estar terminando a una edad que está establecida hasta la reglamentación, y a los 18 años hay que tener terminado la educación media superior. Es decir, en primaria, ¿por qué hablamos del pase social? Porque por norma a los 15 años tienen que egresar. Entonces, los chicos, lo que tiene el Uruguay es una tasa de rezago enorme. O sea, no solamente que no terminan, y los que terminan, terminan tarde. Mucho después, claro. Lo que además es una causa de la deserción. Claro. Porque los chicos necesitan empezar a trabajar. Y vuelvo al tema parlamentario, que es mi función. Yo lo llamé al Instituto Nacional de Evaluación en otras oportunidades, por supuesto con el voto de toda la comisión, pero nunca viene Palamidesi. Yo les pregunté, ¿por qué no viene Palamidesi? Porque a mí me interesa conocer cada vez que salían los informes. Nunca los llevaba. Y voy a llamar a la ministra de Educación y Cultura, porque acá hay una política de Estado en contra del Instituto Nacional de Evaluación. O sea, en la rendición de cuentas pasada, no la anterior, tuvimos que pelear, pero de forma muy fuerte, y por suerte el Frente no tenía mayorías absolutas, para lograr $600.000. Salió la propia Masay por todos los medios a reclamarlo. Bueno, eso es una contradicción. Yo, si a mí no me dan el dinero para hacer las cosas bien, me voy. Por algo me fui, entre otras cosas. Entonces, si me quedo, me tengo que aguantar y hacerme cargo de lo que estamos haciendo con la educación pública uruguaya. Entonces, $600.000 en un presupuesto de $15.000 millones. Bueno, lo logramos porque el Frente no tenía mayoría. ¿Saben lo que pasó en la rendición de cuentas de este año? Yo voy a la comisión, no la integro, pero voy, porque si no, no sabes cómo funciona el Estado. Entonces empiezo a buscar en los materiales, ¿dónde está el presupuesto del Instituto Nacional de Evaluación? Porque nosotros tenemos que saber si necesita más dinero. El Ministerio de Educación y Cultura no lo mandó. Nosotros podemos intervenir, no podemos votar, es la única diferencia cuando no integramos la comisión, y exigimos que se mandara el presupuesto del Instituto Nacional de Evaluación, y por eso fue, porque si hubiera pasado inadvertido para muchos parlamentarios, además que pueden no tener la especialización en educación, Alex y todo el Consejo Directivo nos los agradeció. Ahora, costó que les diera más dinero porque se está haciendo un censo que es muy importante para la evaluación. Entonces,
Ahora, además, escuchar a la señora ministra de Educación las cosas que contestó. Bueno, yo sé que no voy a lograr sacar a la señora ministra de Educación, que es lo que debiera haber pasado en el país, cuando se fue Filgueiras, cuando se fue Mir, que también se pronunciaron sobre Palamidesi, pero por lo menos que se hagan responsables y ustedes, los periodistas, tengan colgados en la web del Parlamento las declaraciones que hacen frente a los representantes de la ciudadanía. Bien, Graciela, te cambio de tema porque hiciste declaraciones donde hablaste del asesinato del fiscal argentino Alberto Nieva. Dijiste, acá en Uruguay hay células dormidas del Hezbolá que se ocupan para la logística del Cono Sur y lavado de activos. Tengo pruebas, dijiste. No voy a hacer declaraciones porque la prensa argentina, determinada prensa argentina, operó, gracias a un error que cometí yo, que fue comunicarme con Mauro Viale, porque me pidió que me comunicara. Me pidió que fuera personalmente y yo dije que no porque no le tenía confianza y me puso un operador y yo por teléfono no pude responder. Pablo Dugan. En consecuencia no voy a hacer declaraciones. Yo integro un grupo de parlamentarios latinoamericanos que hace mucho tiempo, desde el año 94, que estamos tratando de que se conforme una Corte Penal Internacional para delitos transnacionales a nivel de América Latina y el Caribe, y es en ese marco que nosotros recibimos información y trabajamos, incluso esta semana pasada, previo al G20, como una actividad preparatoria. El jueves hubo una actividad en la Cámara de Diputados. Yo estaba en el exterior cuando ustedes me llamaron. O sea que no voy a hacer declaraciones porque, en definitiva, el papel de los periodistas, el papel de los parlamentarios y el papel, por supuesto, de los servicios de inteligencia y de los gobiernos, cada uno cumple su función. ¿Pero ratificás todo lo que has dicho? No voy a hacer más declaraciones. Ahora, con Cancillería hablaste antes de hablar con Mauro Viale, Argentina, y tener Nosotros es a nivel parlamentario. Yo no tengo ningún conflicto con nadie. El problema fue que yo cometí el error de no darme cuenta que venía una operación. Pero no de acá del Uruguay, vamos a pero si tenés información de la CIA, del gobierno de Estados Unidos... Pero lo tenemos todos los parlamentarios que formamos parte de ese grupo. ¿De Uruguay sos solo tú? Bueno, miren, me preguntó un periodista hace poco y yo, sinceramente, me dijeron después, estabas como enojada. Sí, cuando nos invitan, estoy yo. ¿Por qué? Porque integro la Comisión de Lavado de Activos, Prevención del Terrorismo y Crimen Organizado. Bien. Pero yo estoy trabajando en el tema lavado de activos, perdón, desde el año 1994. Sí. Entonces, lo que llama la atención, integro organismos internacionales. Digas públicamente en un medio que tenés pruebas, que tenés información del gobierno de Estados Unidos, de la CIA. Lo tiene el grupo de parlamentarios. Que Irán además tiene vínculos con el Frente Amplio y que esto no llegue a ningún lado. O sea, no llega, sí, pero hablaron a nivel parlamentario y dijeron que no tenían idea, que no lo habían hablado contigo. Obviamente, yo soy Graciela Bianchi. ¿El partido te dejó sola en este tema? No, para nada. Yo no necesito que nadie me acompañe. Primero porque es una actividad personal que llevo adelante desde el año 94. ¿Y en carácter de quién en el 94? ¿De ciudadana? Porque soy una abogada que siempre me interesó el derecho penal internacional financiero, los delitos transnacionales, cuando acá no se hablaba todavía ni siquiera ni del lavado de activos, ni de los delitos informáticos. No. Ahora, Graciela, ¿tenés que ir a declarar a Argentina? No tengo. Voy a ir si quiero. No, porque no tenemos una ley de cooperación penal internacional. ¿No estás en contacto con la parte argentina de la investigación? Bueno, yo dije que no voy a tratar de preservar el tema. Yo no fue voluntaria las declaraciones mías. Se metió un periodista en un acto político, no importa, está bien, es el periodismo, basta. Porque no quiero frustrar los avances que se han hecho, pero lógicamente que yo he tenido reuniones con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, con el fiscal general, con el secretario antilavado, con el secretario del presidente de la JUTEP. Tengo reuniones permanentes, pero no solamente por este tema. Porque yo soy una persona que estoy profesionalmente dedicada a dos temas fundamentales. La educación, que todo el mundo me conoce por eso, pero resulta que están descubriendo que ya hace mucho más, no mucho más tiempo, simultáneamente, yo como abogada estoy vinculada al tema de la corrupción internacional y los delitos transnacionales. Por eso cuando tuve que elegir una comisión especial, me ofrecieron dos, la comisión de género y la comisión de lavado, que nadie la quería.
Yo elegí la comisión de lavado, soy corredactora de la ley. Trabajando con Ocaña de 2013, con la ruta y con Lilita Carrió. Sí, claro, nosotros presentamos la denuncia, ahora empezaron a investigar la denuncia que presentamos en el 2003 y en el 2016. ¿Saben quién figuraba en la primera línea de información que presentamos con Ocaña en el 2016? Clarence. Y ahora lo descubren como si fuera nuevo. No, eso se trabaja y está bien. Los parlamentarios que queremos comprometernos en estos temas, lo hacemos. Pero no voy a, en este momento, además hay un problema personal o institucional en este momento entre Elisa Carrió y el presidente Macri, justamente con el tema de la impunidad, que conviene que ellos resuelvan sus problemas y los parlamentarios de otros países esperemos a cómo resuelven ellos el problema. Pero yo lo que quiero recordar, por favor, perdónenme, a los periodistas, que el trabajo más importante que se lleva a cabo en el Parlamento es en las comisiones. Y eso pasa desapercibido. Prestemos atención a lo que nos dice la ministra con el Instituto Nacional de Evaluación, porque si no evaluamos correctamente lo que está pasando con la educación, no la vamos a modificar. Y la prueba está, no la modificamos. Graciela Bianchi, muchísimas gracias. Gracias a usted. Que pase bien. Gracias. Nosotros nos vamos a la calle ahora con el móvil.